Exactamente, acá es ahora es presente. Hoy venimos acompañadas. Vengo acompañada. Desde este presente les vuelvo a recordar que estamos siempre invitados todos los miércoles en este mismo horario a disfrutar de este micro que es cálidamente. Pero bueno, Nico dijo serenamente. Serenamente. Por algo será también, ¿no? Entonces ahí voy a darle el pie a este invitado que tengo hacia mi derecha. Él es Eduardo Ontiveros. Psicólogo, terapeuta, psicólogo transpersonal, tiene un recorrido muy hermoso a lo largo de lo que tiene que ver con justamente lo que nos convoca en este micro, ¿no? Hablar de salud mental, salud emocional, así que le voy a dar la bienvenida a Edu Ontiveros. Bueno, buenos días ahí a los audientes, ¿cómo es? Es audiencia. A la audiencia. Buen día, aquí estoy, invitado por Selene, que nos une... la palabra amistad nos une algo sutil, que nos miramos y nos reímos, que cuando nos recordamos nos pone una sonrisa en la boca y que, bueno, hoy estoy invitado de sorpresa, estoy pasando unos días por Santa Fe. Contá de dónde estás, o dónde estás viviendo. Actualmente yo vivo en San Esteban, a 9 kilómetros de Capilla del Monte. San Esteban, un pueblo chiquito. San Esteban, pueblo chiquito, divino. Pasa el río Dolores, que lo bauticé Colores, me sonaba medio Dolores. Y vivo en un bosque. Y allá también me invitan a programas de radio y en Capilla del Monte, a través de 14 años que estoy viviendo allá, y 15 van a ser en agosto. ¿Sos de Córdoba o de acá de Santa Fe? Soy de Buenos Aires. Ajá. Nací en la provincia de Buenos Aires, en Hurlingham. Luego pasé a la mayoría de edad, a los 19 años, a Capital Federal. Y desde ahí vengo formándome, trabajando internamente, eso es un tema aparte, en mi autoconocimiento, en mi automaestría, y con pacientes. Van a ser... Escuché que te presentó Selene como psicólogo transpersonal, ¿puede Sí. ser? ¿Qué es exactamente eso? Psicólogo transpersonal es un abordaje, un mapa de la conciencia de abordaje, donde se toma en cuenta la esencia del ser, las capacidades, talentos, virtudes y que genéticamente heredamos y que muchas veces, por lo que vamos a hablar hoy, por la no inteligencia emocional, no podemos encontrarnos, y crea un estado que en la generalidad se llama una angustia existencial, que la tapamos muy bien en un mundo donde se tapa todo, con humo, con alcohol, con lo que sea. Consumo, imagen. Lo que sea, el consumo en todas las formas, moda, sexo, drogas. Y 40 años que vengo trabajando, empecé con la temática de niños con capacidades diferentes, autismo, y patologías neurológicas. Y de ahí pasé al autoconocimiento, que es un poco una psicología, que es la transpersonal, que trasciende la personalidad y llegamos a la esencia de las capacidades que están dormidas o deformadas. Porque no, ¿cómo vas a ser pintor? Tenés que ser médico. Hablo por experiencia terapéutica, y que en realidad, y entonces eso origina lo que vamos a hablar hoy, heridas, que muchas veces tenemos un coeficiente intelectual alto, pero cuando el coeficiente emocional o la inteligencia emocional tiene heridas, pone barreras que se llama bajoestima, o se llama, para tapar la autoestima, adicciones, resentimientos. Vos sabés que este programa se llama ¿Dónde vamos? Obviamente que parece un título muy simple, pero en realidad no lo puse porque fuera simple, sino más bien porque era profundo, porque nosotros, muy profundo, creo que en general los humanos no tenemos la más mínima idea de dónde vamos, ¿no? No. Creemos ir en medio de la luz y estamos a veces metidos en medio de la peor tormenta.
Desde el punto de vista transpersonal es una oportunidad que un terapeuta o una formación transpersonal te permite llegar a tus niveles más profundos sin sala de inquisición, sin sala de inquisición. Que después vamos a hablar lo fuerte que es, sin deberían ser y sin que dirán. Cuando se trascienden esos trajes que se llaman mecanismos de defensa o máscaras, lo llamó Jung, para tapar nuestras sombras, arquetipos de Jung, vamos encontrándonos con otros arquetipos. En este caso, Jung es estudiado en psicología transpersonal, que cuando la persona va encontrando esas capacidades internas y va encontrándose a sí mismo, aparecen arquetipos como plenitud y sí mismo, que es el objetivo terapéutico de la psicología transpersonal. Una profunda aceptación y capacidad, vamos a llamarle alquímica, de transformarnos a nosotros mismos. Lo que yo hago se llama automaestría, autogestión, autotransformación. Y lo que desarrollamos es la capacidad de autoobservarnos sin esa sala de inquisición, que lo único que hace de nosotros es compensarnos y no realizarnos. En la esencia transpersonal, que trasciende una personalidad que fue dirigida culturalmente, de acuerdo a la época, de acuerdo al lugar en que naciste, de acuerdo al entorno familiar, de acuerdo a las tradiciones de tu entorno familiar también, si es japonés o italiano. Y calculo que también a partir de lo que pasa en el contexto social, ¿no? Digo, absolutamente. Casi te diría que es la causa de una problemática social. Porque yo por lo menos verifico que en los 90 se partió el esquema solidario, que era como una especie de característica de los argentinos en general, sí, y se empezó a agrietar de tal modo que ha llegado, digamos, que se vaya profundizando justamente la mirada individual por sobre la general, pero atendiendo a que esa mirada o esa opinión es por sobre todo aquello que hay que tener en cuenta desde quien lo emite, ¿no? Entonces hemos perdido la capacidad, claro, no de la empatía, sino de la escucha. Por compensaciones, claro. y porque si mi familia era de River, yo tenía que ser de River, entonces me anotaron y me proponían ver fútbol cuando me gustaba el rugby o me gustaba el tenis. Y toda esa experiencia ha dejado de surgir transpersonal nuestra verdadera esencia, porque se trasciende la personalidad. Personalidad viene de pergamino, viene de cumplir un rol socialmente permitido, un rol socialmente aprobado de esa cultura del debería ser japonesa o argentina, o de haber nacido en la capital. Yo sería un poco bastante distinto a haber nacido en el campo y haber estado con gente que tenía una sabiduría innata para cultivar, para la solidaridad. Me acuerdo que en la época de mis padres estaba la sociedad de fomento y eran los vecinos los que construían escuelas. Mi papá fue uno de ellos, porque era una conciencia de grupo, de pueblo, vamos a llamarle, que se dedicaban a hacer, en el caso de mis viejos, 3 escuelas. Claro. Con los vecinos. Con los vecinos, sí. Y con los que eran muy inteligentes en ese tema y que sabían, y todos escuchaban. Cuando uno mira, en realidad, justamente hace un par de días estaba hablando con alguien de eso, porque me da mucha bronca que uno de los clubes de ahí de Aristóbulo del Valle, María Selva, un club, bueno, no lo conocé, pero no. Era un club muy tradicional de muchos años, fue vendido, sí. El ejemplo de Luna de Avellaneda, ¿no? Es decir, alguien en la comisión dijo, bueno, ya está, basta. Y esos clubes se desparramaron por toda la República Argentina a partir precisamente de los clubes sociales, ¿no? Donde la gente se juntaba para algún tipo de actividades, porque entendía que el encuentro y el lugar de encuentro eran fundamentales para la amalgama de la sociedad, pero sobre todo para la amalgama de estas cuestiones que tienen que ver más con el espíritu que con lo material, ¿no? ¿Puedo traer una intervención? Porque Nico trajo esto en los 90 dijiste se quebró como el espíritu de la solidaridad social
Y Edu. Aloy entre los íntimos. Entre los íntimos. Edu Ontiveros, que está acá al lado mío, un poquito antes, había dicho, quizás, o más fue una afirmación que un quizás, empieza el problema de lo social, que es algo que siempre Nico trae a este micro, ¿no? Yo vengo a hablar de autorrealización, autoobservación, autoconocimiento, y siempre Nico trae el sano cuestionamiento, de alguna manera, bueno, pero ante el afuera, ante el entorno, ¿cómo se hace? ¿Cómo hago? ¿Cómo hacemos? Y vos dijiste, ¿empieza desde uno para afuera o es desde afuera para uno? Eso me gustaría que quede en esta mesa. Dándonos una programación de lo que es la verdad, de lo que es lo que hace bien, en todos los niveles, creando un encuentro artístico popular. Y eso muchas veces, he tenido pacientes, acá te hablo de la experiencia, le gustaba lo clásico. Por ejemplo. Entonces, cuando se va encontrando, empieza a descubrir que le gusta lo clásico. Y cuando empieza a descubrir que le gusta lo clásico, también nosotros tenemos una capacidad creativa inimaginable bloqueada, que generamos y creamos vida. Cuando eso es bloqueado, porque ¿cómo vas a ser bailarín? Aunque el chico no era gay, pero eso no es. Esa idea. Entonces, y después te encontrás con unos coreógrafos, con hijos casados, cuando se animaron a ser ellos mismos, que cambian lo social. Estuve muy cerquita de Boca, Julio Boca. Él dijo, yo quiero que el clásico se haga a nivel popular. Se lo propuso, lo logró. Pero tenía toda la contra de toda la escuela clásica del Colón. Claro. ¿Y cómo vas a mezclar? Y conocí a otros grandes coreógrafos de lo que es el ballet moderno, que tuvieron que trascenderse desde su sexualidad porque les gustaba bailar. Y son grandes coreógrafos que cambiaron la cabeza y la cultura. Como en su momento el tenis lo hizo Vilas, que lo hizo popular. Sí, era para todo aquello que parecía en ese sentido era un deporte casi de élite, ¿no? Sí. Y pasó a ser popular y desde entonces nunca se modificó, al contrario. En mi experiencia, cuando se va sanando la herida emocional, porque podemos hablar de una inteligencia emocional y de un bloqueo emocional. Cuando se habla de inteligencia, se habla de... ¿Qué es la inteligencia emocional, entonces? La inteligencia emocional es la capacidad que no se tomaba en cuenta hasta hace muy poco, años, décadas, de que el bloqueo anímico de la persona puede bloquear, anular e interferir sobre la propia inteligencia de ese coeficiente intelectual que queda ahí y se transforma en un ismo como alcoholismo, fanatismo, una doctrina fanática que no te deja ver otras verdades, otras posibilidades, encerrándose a sí mismo en yo soy fiel a mi doctrina y no dándose cuenta que la evolución va cambiando y es dinámica. Ahora, no diciendo cuál es la mejor, sino la propia verdad. Si nos vamos, ¿a vos te gusta el tango? Me gusta el tango. Bueno, si nos vamos a, qué sé yo, la letra de Discépolo, ¿no? Bueno, la más conocida, Cambalache. Fue escrita, creo, en 1930 y algo, en esa época, en esa década. Como nosotros vivimos en esta época, por ahí no podemos dimensionar si ese pasado que no conocemos, salvo por las referencias, fue mejor o peor, si es que existe la categoría de mejor o peor. Pero hoy, digamos, hay mucha confusión, esto que estamos viviendo, por ejemplo, a nivel social es muy fuerte, muy complicado, impacta. Y casi todo el cuerpo social con sus divisiones se ve como sacudido, conmocionado por lo que está pasando. Digamos, ¿cómo hace para reaccionar desde lo que vos conocés cada uno de ellos? Yo no soy reactivo. Yo invito a que la persona se descubra. Yo no estoy en el tema social. Si bien lo vivo, lo padezco, o me beneficio. Que eso depende de mí. Y ahí aparece mi inteligencia emocional. O critico o construyo algo mejor. O muestro la sombra o construyo nuevas posibilidades. Eso hace la inteligencia emocional.
Y esto te imaginas cuando lo toman personas con alta inteligencia que están en el plano de la comunicación radial o hacer una película o donde yo, ¿qué hago? ¿Critico o invito a esa realidad? Yo me conecté, viajé mucho por el mundo, casi todo Latinoamérica y España, porque yo no hablo otro idioma, nunca me gustó el inglés ni el francés ni el japonés. Y entonces, me he encontrado con gente que han hecho grandes movidas sociales, empezando por él mismo, empezando por su pareja, empezando con sus hijos, y dándole a sus hijos esa alegría de crear, no de criticar. Porque la crítica es una sala de inquisición muy profunda y severa, que el único que se deteriora es la propia capacidad de la libertad interior y la capacidad creativa. Entonces, yo soy una persona que tengo 700 audios en YouTube. Hablo de esto, del trabajo interno. Y me habla gente diciéndome, lo llevé al club, lo llevé al grupo de coreografía que tengo. Edu, esto... Porque acá empezamos a trabajar lo que se llama la psicología social, desde Pichon Rivière y otros que los estudié, sí. Para llegar y comunicar y dar comunicación a esa capacidad interior. Porque es muy fácil quejarnos y es más fácil ser víctimas, que es lo que primero me encuentro con el paciente, es víctima. Y no está del lado del victimario, está del lado del víctima, entre el víctima y el victimario. Y la mente, la pobre inteligencia emocional, es muy autoengañadora. Pero la mente trabaja, ¿no? Como la mente es genial, o en una pero especie trabaja según la creencia. O lo que le ordenes, ¿no? O lo que vayas ordenando, digamos. Esa es la creencia. Claro, eso se llama automaestría, en esos trabajos. No solamente atiendo mucho, 40 años, sino que yo ahora, en los últimos 15 años, recorro con psicólogos, psiquiatras, sociólogos y gente que tiene capacidad de autogestión, que son autodidactas, en todo este tema de qué estoy transmitiendo. ¿Dualidad? ¿Separatividad? ¿Mejores o peores? ¿O estoy creando una nueva humanidad? Bueno, yo me estudié religiones, todas descartadas para mí. Dogmatización, miedo, castigo divino, o esa libertad interior y esa creatividad interior. Yo despierto eso, y acá, si queréis, le explico más cómo interviene la inteligencia emocional o la herida emocional. Vos me vas a llevar a lo social, te estoy descubriendo. No, está bien. No. Vamos, ella me invitó para que comente un poquitito. Dejemos lo social de aparte. Claro, pero es un efecto. Entonces, comienza con que el sistema me condiciona. Claro. Si mis padres fueron italianos, a mí me encantó conocer Italia y teníamos... Claro, cuando fui a la Italia que ellos conocieron, el abuelo les contó, no existe. Entonces, no era lo mismo, claro. Pero en Buenos Aires siguen en los clubes italianos cantando las canciones que se cantaban cuando vinieron. Bueno, yo te cuento, yo tengo una nieta justamente con ella fuimos ayer a hacer unos papeles por el tema del pasaporte comunitario, pues nació en Italia, estuvieron 7 años y se volvieron. Y cuando le pregunté, entre tantas cosas, a mi hija, ¿por qué, digamos, había tomado la decisión? Bueno, por algunas cuestiones, pero básicamente por el racismo absoluto y la xenofobia que era tan fuerte, estaba hablando de hace 10 años, ¿no? Sí. En pequeños pueblos italianos y en Italia misma, que no tenía sentido porque por ahí la ilusión o la idea, digamos, de una vida total y absolutamente diferente se ve trastocada por la presión que ejercen los grupos sociales sobre aquellos que no pertenecen al lugar, por ejemplo. Ese condicionamiento de nosotros somos mejores que los otros, que es una conciencia de separatividad. Es una conciencia que enferma al ser humano. Después dice, ¿y por qué estoy estresado? Si tengo plata, tengo hijos. Porque tenés adentro tuyo un bloqueo que se llama ismo. Y todo ismo crea abismo. Y lo que separa en este nuevo tiempo que viene, que estamos creándolo entre... No te imaginás la gente que está cambiando la conciencia. Y este tiempo nuevo, lo que habla es la diversidad como enriquecimiento.
y como propia experiencia. Entonces, si yo estoy muy atado a defender una postura que me lo impusieron porque mis padres fueron italianos, que hasta me quieren que me haga italiano, y cuando voy a Italia lo único que veo es que no está la Italia de la fantasía ni de mi abuelo, ni de todo lo que escuché con mi tía que vino de Italia cuando en el año 1907 yo escuché que eso era mejor que acá, pero se vinieron para acá. No, porque después de la guerra, ¿y por qué no te fuiste? Entonces ese planteo, yo me di cuenta que había un ismo que hasta me separaba de la familia, porque yo vivía en el campo, en la Argentina, y en un momento que yo le digo, papá, ¿de qué te quejas? Si te va bien. Él estaba en el arroz y en el acero, en la chapa. Uh-huh. Porque seguía la queja de sus parientes. Claro, una tradición. Una tradición Entonces, de quejas. Cuando yo empiezo a estudiar esos sistemas de creencias que están muy en el inconsciente, porque hablaban en italiano y vos tenías que entenderlo, el piamontés hablaba. Y el piamontés es difícil, no es igual al italiano. Y yo dije, ¿por qué tengo que saber piamontés? Todo esto se estudió para buscar ese concepto muy de todos los tiempos, que es la libertad. Pero hay libertades que limitan al otro, que empieza y termina en mi sistema de creencia, en mi dogmatismo o en mi fundamentalismo. Digo que esta es la verdad, en vez de que es mi verdad. Paso primero de la inteligencia emocional. Vos me hablás de una única verdad, la tuya, pero hay otras, hay una por persona. Y empieza la persona a ampliar ese sistema de limitación y dice, ¿cómo estaba limitada y no me da cuenta? Claro. Pero a veces la limitación viene como un tema cardíaco, o como un tema de estrés que no puede dormir y necesita pastillas, o necesita bajar la ansiedad con cigarrillo o con alcohol, o necesita tener un permiso para liberar esa herida. Lo que hace la inteligencia emocional, la psicología de la inteligencia emocional, que se sumó al psicoanálisis, a la Gestalt, a lo lacaniano, uh-huh, y a todas las corrientes, decir, pero cada uno dijo su verdad y cada uno tenía que hacer terapia con la terapia que necesita hacer porque se siente identificado con el código. Evidente, claro. No, a mí cuando era chico me mandaron al psicoanálisis, el cual agradezco. Uh-huh. Pero ¿sabes que el problema era de mis viejos? Porque yo era libre, nada más que por eso me mandaron al psicoanálisis. El problema era de ellos, claro, era pero de lo tenías que solucionar. Cuando lo supe entender y me liberé, lo supe hablar con ellos, me supe explicar. Porque tenemos el vicio de decir me entendiste, y es muy arrogante. La clave es, me supe explicar, porque si te sabes explicar, vas a buscar un punto de encuentro. Bueno, el lenguaje tiene sus tretas, ¿no? Sus armas, sí, según cómo se presente, ¿no? Tengo una pregunta. O sus estrategias maquiavélicas. También, ambas. Sí. Tengo una pregunta, Edu. Sí. Del otro lado hay oyentes, hay audiencia. Si vos tuvieras que pensar justamente, ¿no? Todo lo que estás analizando es muy, muy hermoso, pero un mensaje, enviar un mensaje, ¿cuál sería en este momento? Son muchos porque hay una persona que está escuchando que tiene su propia historia, uh-huh, y él va a entenderme, y eso es lo que hace un terapeuta, por eso tomamos el tiempo de vernos cada 15 días, una vez por semana, porque voy conociendo el código. El mensaje general es que todas las claves están dentro nuestra, todas. Pero tenemos que admitir que tenemos una serie de mecanismos de defensas, de corazas, que están justificadas por las circunstancias, uh-huh, pero que no me está permitiendo crecer. ¿Qué es crecer en psicología emocional? Crecer es estado bloqueado, esa coraza anímica, que me pone en un estado defensivo y ofensivo, frente a la idea del otro, frente a la visión de la sexualidad, no me importa cuál, cualquiera, hasta la moda, hasta si me dejo pelado o me pongo medio pelo o me pongo peluquín o me tiño de azul. Uh-huh. Ese planteo no nos da libertad de saber que el otro tiene la misma libertad que yo. Cuando se empieza a madurar, que yo me enriquezco, cuando yo salgo de los demasiados ciertos,
Don Juan Castaneda, Carlos Castaneda. ¿Sabés lo que te pasa, Carlos? Vos sos demasiado cierto. Sos demasiado cierto que sos gordito y no podés adelgazar. Sos demasiado cierto que te cuesta conseguir una chiquita, una mujer rubia que él quería. Sos demasiado cierto que tenés poca memoria. Aquí hay un solo hechizo, el tuyo. Porque pensar es crear, es de verdad. Claro. Pero no el yo deseo curarme, no tenés la certeza de que te curás. Es certeza, no es deseo. Todo esto es lo que con el paciente vamos bajando esas corazas. Y como uno hace un diagnóstico, hay diagnósticos individuales, diagnósticos familiares, diagnósticos sociales, son más los que estudian la geopolítica y todo. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo mejor? Démosle tiempo para que el otro haga lo que tiene que hacer, no nos pongamos en contra porque yo no lo voté. Esa estupidez humana es lo que yo llamo a la reflexión, que no estás aportándote nada, querés ganar. Y esto es el mensaje. No hay ni ganar ni perder, hay capitalización de la experiencia. Claro, yo cuando digo esto de entrada me dicen, no, pero vos tenés que tener un ideal, vos, no me hables de mí, hablame en primera persona. Pero esto socialmente es lo que se dice, es lo que dicen los noticieros, es lo que dicen los que tienen algún partidario de una idea o de otro. ¿Y vos qué pensás? Y vos no saben, porque nos han condicionado. Religión. Sí, yo ya me diría que más bien el sistema de quemar las células cerebrales, hasta necesitan 3 nada más, que les queden 3 y con esas 3 tienen toda una población activa. No es lo que nos propone la televisión, no es lo que nos propone Netflix, por eso mismo, lo que te propone es que no pienses, que no calcules. Bueno, ¿qué hace esto? Todos podemos pensar. ¿Pero por qué? No es inteligente, no, tiene una herida emocional. Claro. Que porque tuvo una herida emocional con 3 tías solteronas que lo criaron, odia a la mujer y dice, ay, odio a la mujer, a lo mejor soy gay y pruebo, y qué sé yo, me siento divertido, pura joda, vamos a hablar, vamos a pasarlo todo al paso del ridículo, y creemos que eso es un modo de ser. Y libertad, sobre todo. ¿Cómo haces? Por si vivís en un bosque, vivís ahí en San Esteban, sí. ¿Cómo haces para las terapias? ¿Son grupos individuales? ¿Para qué existe la tecnología del WhatsApp? Lo haces por la virtualidad, digamos. Claro, y además hago muchos programas de radio que yo me encargo de que se repartan por YouTube. Yo de hoy lo grabo y nos van a escuchar por todo el mundo hispánico, y muchos. Acá está Iván, que es el compañero que está filmando, que es el que me permite a mí llegar